12 del mediodía, 9 minutos, minuto 60 Movistar, lo hacemos de la mano de la Aeronáutica Civil. Bueno, Paola, ahora sí, ya no más. Explíqueme, ¿por qué razón usted entró diciendo hoy, entró a la redacción de Sigue la W, si por mis minas llueve, por la Aerocivil no escapa? ¿Cómo así, Paola? ¿Qué es eso? Y agitaba unos documentos en alto. ¿Usted la vio, Mauricio? Sí, pero estaba alteradísima. Sí, ¿qué yo no sé por pasó, gritando, Paola? todo, tumbando puertas, golpeando escritorio. Pues es que indigna, Mauricio, que pasen estas cosas en las entidades, porque así como vimos que la semana pasada pues fue escándalo y todavía sigue siendo en el país esa supuesta manipulación de informes, de cifras por parte de la ministra de Minas, todas las denuncias que se han hecho también con las declaraciones de la ex viceministra Belisa Ruiz, todo lo que ha pasado en medio de esta discusión por si se siguen o no los contratos de exploración y explotación petrolera en Colombia, pues esto también estaría pasando en otras entidades del gobierno nacional, no exactamente igual, pero sí con procesos, Juan Pablo, muy importante que se tienen que decidir en materia aeronáutica, por ejemplo, porque les vamos a hablar hoy de la aeronáutica, y pues que dejan muchas dudas y muchas inconsistencias a raíz de todas las quejas que se han presentado desde diversas orillas, diversos sectores, Juan Pablo, por la anulación del proceso de integración entre Avianca y Viva Air, las dos aerolíneas, por parte de la Aeronáutica Civil. Pues aquí en Sigue la W hemos revisado qué fue lo que pasó y hemos encontrado algunas inconsistencias justamente en ese proceso. ¿Cómo así? ¿Pero inconsistencias de qué tipo, Paola? Pues mire, ya le voy a explicar exactamente cada una de las inconsistencias, pero lo que más llama la atención es que la última decisión, la de anular el proceso, fue tomada prácticamente a las carreras y por personas que no son idóneas para hacer este tipo o para tomar este tipo de decisiones y de medidas, personas que fueron incluso puestas ahí 5 días antes de que saliera esta decisión, y ya le voy a explicar por qué. La historia es la siguiente. Vamos a ver entonces el primer documento, que es ese comunicado de la Aeronáutica Civil, recordemos, Juan Pablo, que salió la semana pasada, el 19 de enero, bueno, ya hace 2 semanitas, pero bueno. El 19 de enero del año 2023, confirmando, usted ya lo va a ver en pantalla, la decisión que tomó la entidad, que dice que con base en el derecho fundamental al debido proceso, notificó en ese momento a Avianca, a Viva y a los terceros interesados la decisión de declarar una existencia de una irregularidad sustancial en el trámite de la actuación administrativa en primera instancia. Y en este comunicado también confirmó la Aeronáutica Civil que reversa o anula todo el proceso que se había hecho desde agosto del año 2022, cuando se solicitó por parte de Viva y de Avianca esa integración, esa autorización de la integración, y que ya en una primera instancia se había objetado por parte de esta misma entidad, por parte de la Aeronáutica Civil. Para que entendamos un poquito la historia de esto, es que en agosto del año pasado, Avianca y Viva solicitan a la Aeronáutica un permiso para integrarse. Ellas no se pueden integrar sin antes tener una autorización de esta entidad, que es la competente en materia de aerolíneas y de transporte aéreo, y lo que ellas estaban buscando, las dos aerolíneas, es ser pertenecientes a un mismo grupo empresarial, debido a que Viva está atravesando por una crisis económica que la puede incluso llevar a la quiebra. Si Avianca no la salva integrándose con ella, pues Viva puede llegar a desaparecer. Ese ha sido el argumento desde el comienzo para promover o para avanzar en ese proceso. Sí. Sí, señor. El asunto, y digamos que lo que se atravesó en el camino, es que se empezaron a señalar por parte de distintas orillas, Paola, algunos hechos que indicarían que esa integración se dio antes de que se hubiese dado la autorización por parte de la autoridad aeronáutica. Exactamente, sí, señor Juan Pablo, usted lo ha dicho muy bien. Los terceros interesados pusieron incluso denuncias contra esta integración en su momento, contra esta solicitud, porque ellos decían, es que Avianca y Viva ya son una sola aerolínea, incluso mostraron pruebas y demás, pero pues eso digamos que no se ha confirmado, y esto es un proceso aparte que está investigando la autoridad de competencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero volviendo a este lado, al de la aeronáutica, justamente después de agosto del año pasado, sacan una decisión, que es la que vamos a ver ya también en nuestras pantallas, el segundo documento, en donde
objetan la integración empresarial. ¿Qué significa objetar? Básicamente la rechazaron, la solicitud de integración, por, entre otras cosas, lo que usted está mencionando o otros problemas que vieron los expertos desde la aeronáutica civil, que dijeron esta integración así como la están solicitando pues no se puede dar. Ahí usted está viendo en el artículo segundo, dice la aeronáutica civil objetar la solicitud de integración radicada el 8 de agosto de 2022 y pues obviamente argumentan las razones que están en la parte considerativa de esa resolución, que es de noviembre del año pasado. Es decir, presentan la solicitud en agosto, en noviembre la aeronáutica civil la objeta. Para resolver este problema, pues la Avianca y Viva apelaron esta decisión. Ellos dijeron, no, un momentico, nosotros vamos a insistir porque creemos que sí es válido que nos integremos y necesitamos la autorización de la aeronáutica civil, y por eso el 23 de noviembre del año pasado presentan el recurso de apelación. Aquí vamos a recordar con esta imagen número 3 la noticia que en ese momento salió y que Avianca y Viva pues dieron a conocer al país. Sin embargo, a pesar de que había un proceso vivo de apelación en la aeronáutica civil, pues nos sorprende esa entidad el pasado 18 de enero, cuando el nuevo director de la aeronáutica, Sergio París, pues revela que no, que se anula todo el proceso y que nos devolvemos hasta agosto del año pasado. Es decir, la decisión en primera instancia no se tuvo en cuenta, el proceso de apelación no se tuvo en cuenta tampoco, y todo se cancela, se reversa y se vuelve a empezar prácticamente desde cero. Pero entonces vuelvo, Paola, a su entrada así de afán y agitando papeles a la redacción de Sigue la W, porque hasta aquí el resumen del proceso, lo que ha pasado. Pero usted nos habla de que habría unas inconsistencias, de que el proceso de repente no se surtió de la manera en que se debería haber surtido. ¿Qué fue lo que usted encontró? ¿O cuáles son esas pistas que usted tiene que la llevan a señalar que habría algunas inconsistencias dentro del proceso que anuló esa integración? Sí, Juan Pablo, eso es bastante importante, pero para poderlo entender hay que entender primero por qué, la razón por la cual la aeronáutica civil anula esa integración. Los motivos de la aeronáutica. Sí, y quiero que recordemos este fragmento de la rueda de prensa que dio la aeronáutica civil el pasado 19 de enero, cuando su director Sergio París explica por qué se anula todo el proceso. Veamos y escuchemos. La resolución declara la existencia de una irregularidad substancial en el trámite de la actuación administrativa en primera instancia, que obliga a la devolución del expediente a la Dirección de Transporte Aéreo y Asuntos Aerocomerciales para que rehaga la actuación administrativa. Y hago énfasis en que es importante entender que es rehacer la actuación administrativa y no que el proceso haya terminado. La aeronáutica civil. Ahí está entonces la declaración del director de la aeronáutica civil, Sergio París, confirmando que se trató de una irregularidad que Juan Pablo básicamente lo que concluye o lo que significa es que no se tuvo en cuenta el régimen de libre competencia cuando esta decisión que ya se había tomado en primera instancia, cuando se objetó la integración entre Avianca y Viva, pues es una decisión que lleva tomando la aeronáutica civil o decisiones así, las lleva tomando la aeronáutica civil desde hace muchos años, estamos hablando de más de 15 años en Colombia, y nunca se había tenido en cuenta un argumento como ese. Pues nosotros estuvimos revisando quiénes fueron las personas que firmaron esa resolución en la que se argumenta ese tema de una irregularidad sustancial en el trámite. Y encontramos, Juan Pablo, en este documento número 5, que se trata de un grupo especial, usted ya lo va a ver en la pantalla, que se llama Grupo Resolución número 0059 del 13 de enero de 2023. Ahí está subrayado especialmente las personas que conforman ese grupo. Estamos hablando del señor Adolfo León Castillo Arbeláez, el señor Gustavo Moreno Cubillos,
Ruth Mercedes Díaz Castillo, María Paula Sandoval Guzmán, y la persona que firma la resolución es Marta Lucía Bejarano Mejía. ¿Cuál es el problema aquí? Es que todas estas personas que conformaron este grupo, pues lo primero, lo conformaron el 13 de enero de 2023 y la resolución la sacan el 18 de enero, es decir, 5 días después. El 13 de enero era viernes, lo que quiere decir que ellos trabajaron el viernes, se fueron a descansar sábado y domingo y volvieron a trabajar lunes y martes en esa medida administrativa, lo que significa que solo en 3 días tomaron la decisión de anular todo un proceso que venía desde agosto del año 2022. Pero además, estas personas que conformaron este grupo, que se llama Grupo Resolución número 00059 del 13 de enero de 2023, no tienen absolutamente nada que ver dentro de sus funciones en la entidad con los temas de transporte aéreo, que son los que estudian y hacen este tipo de decisiones. Pero entonces tendrán que ver con temas de competencia, de libre competencia, de mercado. No, Juan Pablo, son abogados, sí, pero que trabajan en otras áreas. Ya le voy a decir específicamente en cuáles áreas trabajan de la entidad, pero no tienen nada que ver con transporte aéreo, que pues fueron o son los que deberían haber hecho este tema de anular todo el proceso. Pero además hay otro problema, y es que la señora Marta Lucía Bejarano Mejía, si usted se da cuenta ahí, es la secretaria de Autoridad Aeronáutica encargada, porque ella realmente es la inspectora de seguridad aeroportuaria, un tema que nada tiene que ver con transporte aéreo, y la señora tiene 69 años y medio, en 5 meses se va a pensionar. Es muy cercana a Sergio París, el director nuevo de la Aeronáutica Civil, pero si usted hoy consulta con cualquier persona adentro de la entidad, ella no conoce nada de estos temas y mucho menos de este proceso de integración. Lo que usted nos está diciendo, Paola, y ahora entiende usted por qué llegó agitando este documento a la redacción, sí, es que aquí casi se estaría repitiendo lo del polémico documento del Ministerio de Minas, pero en esta situación es un grupo de profesionales que no serían los expertos en el asunto de competencia y de transporte aeronáutico, y una jefe de grupo que aquí aparece como secretaria, ¿qué? Secretaria de Autoridad Aeronáutica encargada, que no tiene experiencia en el asunto, terminan firmando un documento que además habrían armado a las volandas. En 3 días. A las carreras. Ajá. Sí, señor, en 3 días. Pero eso no es todo, Juan Pablo. Ella, como le digo, la señora Marta Lucía Bejarano, es la inspectora de seguridad aeroportuaria, que nada tiene que ver con estos procesos, como sí lo tiene que ver la directora de transporte aéreo, la señora Alexandra Palomino, que vamos a ver ella? Ya el documento en el que se evidencia que ella es la directora de transporte aéreo. Ajá. Y además es quien firma la primera resolución cuando se objetó la integración entre Viva y Avianca. Vamos a ver el documento número 7, por favor, para que conozcamos que ella está ahí firmando. Ella sí es la directora de transporte. Y casualmente, Juan Pablo, el 13 de enero de 2023, la señora Alexandra Palomino Pineda es enviada a vacaciones. Por parte de la Aeronáutica. Sí, bueno, ella pidió, la aprobaron las vacaciones, pero justo sale ese día. Digamos que aquí uno podría decir, bueno, pero es que ella la que firmó en primera instancia, en segunda instancia, tal vez ella no tenía que resolver esa apelación. Entonces averiguamos, ¿quién la tenía que resolver? Pues la tenía que resolver el secretario de Autoridad Aeronáutica, que antes era Francisco Ospina, hasta el 4 de enero, quien, recordemos, pues fue director de la Aeronáutica Civil hasta antes de que llegara el señor Sergio París. En su despacho, en el despacho de la Secretaría de Autoridad Aeronáutica, ya estaban estudiando desde noviembre la apelación. Había un proyecto de acto administrativo diciendo en qué sentido iba a salir esa decisión, Juan Pablo, y esto fue socializado con 2 personas en la entidad, con Sergio París, que es el director de la Aeronáutica Civil, y con John Jairo Morales Alzate, quien ahora es el secretario general de la entidad y que es una persona de la entera confianza de Guillermo Reyes. Ellos ya sabían cómo se iba a tomar la decisión de la apelación. O sea, el sentido de la decisión. El sentido de la apelación. Y aquí le tengo otro dato que es bastante revelador. Esa decisión iba a salir en un sentido
totalmente contrario a lo que se decidió por parte de la Aeronáutica Civil. También llama la atención que justamente el 4 de enero Francisco Ospina sale de la entidad. Y además hay otro tema, y es que muchas personas cercanas a este proceso consideran que la decisión la tomaron desde el propio Ministerio de Transporte, quien estaría usurpando las funciones una de la decisión Aeronáutica política. Civil. Una decisión completamente Óigame, política. Mire, aquí le venga, estoy mostrando un documento. Discúlpeme, venga, Juan Pablo, sí. una cosita rápida. Ah, Este es un fragmento de una noticia que un día antes de conocerse la decisión sacó Portafolio, en donde muy claro dice ahí, dijeron a Portafolio fuentes cercanas al Mintransporte. Lo que no se entiende es por qué el Mintransporte conocía la decisión antes de que la Aeronáutica Civil se la revelara al país. óigame, ¿y qué dice en el Aerocivil sobre esto? Ya le voy a contar qué dicen en el Aerocivil, porque obviamente los consultamos para saber qué fue lo que pasó. Pero antes de contarle esa pronunciamiento o esa explicación que da la Aeronáutica Civil, es importante también recordar, Juan Pablo, que en el Congreso de la República se hizo una reunión, una sesión por parte de la Comisión Sexta, que es la comisión que maneja todos estos temas de transporte, para hablar sobre el proceso de integración entre Avianca y Viva, y quienes firmaron un comunicado de prensa que en su momento salió, pues son varios congresistas del Pacto Histórico, pero también hay que recordar que el presidente de la Comisión Sexta es el señor Carlos Andrés Trujillo, presidente del Partido Conservador, muy cercano al ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Todos estos son detalles que vale la pena tener en cuenta, porque también se está pensando por parte de terceros interesados, pues demandar todo este proceso, porque no se entiende por qué se hizo de esta forma tan rápida y con todas estas inconsistencias. Lo que dicen de la Aeronáutica, rápidamente le cuento, es que lo que se cambió fue la norma por la cual se evalúa todo el proceso, que no hay ninguna decisión de fondo por ahora, que en este momento está abierto el proceso para comentario de terceros interesados, y que si se tiene alguna denuncia concreta sobre alguna irregularidad, se puede presentar frente a las autoridades competentes, porque pues la Aeronáutica Civil dice que todo lo hicieron en regla y bajo un estricto orden legal. Paola, muchas gracias. Seguimos en Minuto 60. Aquí sigue la W.